semana pasada comenzamos a estudiar las 5 solas de la Reforma y dijimos ese día que esto de las 5 solas, que puede sonar un poco raro, no es otra cosa que 5 aspectos innegociables del Evangelio. Las 5 solas son 5 aspectos del Evangelio que no podemos modificar, que no podemos alterar. Son 5 aspectos esenciales que son cruciales para que el Evangelio sea el Evangelio. Si alteramos cualquiera de estos aspectos, el mensaje deja de ser el Evangelio de Jesucristo, deja de ser palabra de Dios y se convierte en un mero mensaje humano, en un mensaje motivador, en un mensaje que no salva, en un mensaje que no es lo que Dios reveló, que no es lo que está escrito en las Escrituras. La primera sola que estudiamos fue sola gracia. Y para ello nos fuimos al capítulo 2 de la carta a los Efesios. Estuvimos leyendo una porción amplia de ese capítulo, pero hay en particular uno de esos versículos, el versículo 8, que conecta la gracia, esa sola gracia, con la sola que vamos a estudiar hoy, que es la sola fe. El versículo 8 nos decía: porque por gracia ustedes han sido salvados, por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Por gracia hemos sido salvados mediante la fe. Y alguien podría preguntar: ¿fe en qué? La respuesta nos la dio el mismo Jesús en Juan 3:16, cuando dijo: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo leo de nuevo: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dicho de manera sencilla, somos salvados al creer en Jesús y en la obra que Él vino a hacer. Tenemos acceso a la gracia a través de la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz. Y esto es una noticia maravillosa, es la buena noticia del Evangelio, y pareciera muy fácil, muy sencilla de entender una vez que hemos experimentado la obra del Espíritu Santo, una vez que hemos experimentado la obra del Señor en nuestra vida, una vez que hemos experimentado esa confrontación con el pecado y que nos hemos acercado a la cruz, que el Señor nos ha puesto la cruz delante y nos ha llevado de la mano a la cruz. Pareciera ilógico decir: wow, ¿cómo pude yo no entender esto? Pareciera un mensaje sencillo, pero el hecho es que este mensaje de gracia, este mensaje maravilloso, es un mensaje que va en contra de lo que el corazón caído del hombre desea. A nosotros los seres humanos nos encanta sentir que tenemos el mérito por lo que hacemos. Nos encanta pensar que podemos ganarnos las cosas. Y en el ámbito humano esto es lógico y hasta deseable. En un trabajo, uno le parece lógico que el que más trabaja, el que mejor hace su trabajo, es el que más recompensa tiene. Y entre humanos la cosa funciona así. Y debe funcionar así. Pero cuando se trata de nuestra relación con Dios, la cosa funciona de manera totalmente diferente. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un Dios santo, santo, santo. Él es santo, absolutamente santo, y su justicia es perfecta. Y por el otro lado, nosotros somos pecadores. Somos criaturas caídas. Y definitivamente, si hay algo que no somos, es justos. No hay uno justo, dice la palabra. No hay uno solo, no hay uno que busque a Dios. No hay uno solo. No hay manera que podamos llegar a agradar a Dios por medio de nuestras propias obras. El gran problema es que como seres humanos vamos a estar siempre luchando con esta realidad. Nuestro corazón desea tener el mérito. Nuestro corazón, que es egoísta, nos lleva a pensar que somos nosotros los que podemos, a pensar que somos nosotros los que tenemos algo para darle a Dios. Y nuestro corazón se va a negar siempre a decir que por gracia hemos sido salvados mediante la fe. Esto nos pasa a nosotros. Le pasaba a los cristianos en la Edad Media, en la época de Lutero, pero también le pasaba a los cristianos en la iglesia primitiva. Esto no es un problema de épocas,
es un problema del corazón del hombre. Y una de las primeras iglesias que fue fundada por Pablo, la iglesia de Galacia, sufrió una crisis enorme a causa de esa polémica, de esa realidad del corazón del hombre que quiere ser justificado por la fe, que quiere tener el mérito delante de Dios y que se enfrenta a la realidad de la Escritura que le dice que el hombre no puede hacer nada para agradar a Dios. Poquito tiempo después de que Pablo comenzó con su primer viaje misionero, llegó a la iglesia de Galacia, les predicó el evangelio a estas personas, llegó a la ciudad de Galacia, a la región de Galacia, les predicó el evangelio a estas personas y ahí nació una de las primeras iglesias fundadas por Pablo en sus viajes. Pero al poco tiempo de esta iglesia que había sido fundada basada en el evangelio de la gracia, un grupo de creyentes judíos llegaron desde Jerusalén diciéndoles que todo lo que Pablo les había dicho estaba muy bien, pero que además de creer en Cristo, ellos debían cumplir con los requisitos que exigía la ley de Moisés para poder ser parte del pueblo de Dios. Que eso de la cruz estaba muy bien, pero que hacía falta algo más, y que para poder ser miembros del pueblo de Dios debían cumplir los requisitos, debían circuncidarse, debían cumplir la ley. Y esto de alguna manera pudiera parecer algo sin importancia. Uno pudiera decir, bueno, pero ¿cuál es el problema? Si creyeron en la cruz, ¿cuál es el problema de que crean que hace falta algo más? ¿Cuál es el problema de que quieran cumplir la ley? ¿Cuál es el problema de que crean que si no cumplen los requisitos de la ley no podrán tener parte en el pueblo de Dios? Uno pudiera decir que esto no parece mayor cosa. El problema es que esto estaba atentando directamente contra la verdad más esencial del Evangelio. Atentaba con lo que nosotros definimos como sola fe hoy en día. Lo que estaba pasando en Galacia, que ha pasado a lo largo de toda la historia de la iglesia, que pasa hoy en día, cuando alguien cree que puede hacer algo y confía en algo más que la cruz para reconciliarse con Dios, eso atenta contra la esencia del Evangelio. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 3 y vamos a ver cómo reaccionó Pablo y cómo manejó Pablo esta crisis, que como dijimos pareciera a simple vista una crisis sencilla, pero una de las crisis más tremendas y más peligrosas que puede vivir la iglesia. Y vamos a ver en la primera parte de este texto lo que pudiéramos llamar el engaño de las obras. Vamos a leer primero en la porción los versículos 1 al 2 y vamos a saltar al 5. Después vamos a leer el 3 y el 4. Pero quisiera que pongamos nuestra atención primero en los dos primeros versículos y después en el 5. Fíjense cómo empieza Pablo. Esta iglesia que él había fundado, donde estaba gente muy amada por él. La primera iglesia que él fundó, basada en un mensaje claro, en una presentación clara del Evangelio. A ellos, Pablo les dice: ¡Gálatas torpes! ¿Quién los ha hechizado a ustedes? Ante quienes Jesucristo fue crucificado, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Si a esto le cambiamos el tono, pierde el peso que tiene. Pablo no le dijo: hermanitos amados míos, es peligroso lo que están haciendo. ¡Gálatas torpes! Fue tajante, fue fortísimo, hasta insultante pudiera decir uno. Torpes.
si escucharon y entendieron el regalo de la cruz, si creyeron y confiaron en la obra de Cristo, ¿cómo es que ahora se dejan engañar? ¿Acaso recibieron el Espíritu y vieron los milagros de Dios por hacer las obras que demanda la ley? Por supuesto que no. ¿No recibieron ustedes el Espíritu porque aceptaron el mensaje con fe? Por supuesto que sí. Hermanos, recordemos que los creyentes de Galacia no conocían la ley. Ellos eran gentiles, habían vivido toda la vida sin conocer las Escrituras. Ellos no tenían ni idea de lo que las Escrituras decían, no tenían idea de lo que Dios había revelado a través de Moisés. Y aun cuando nunca habían oído hablar del Dios de Israel, cuando escucharon con claridad el mensaje de la cruz predicado por Pablo, creyeron y fueron salvados. Ellos experimentaron esa relación con Dios que solamente un verdadero creyente puede tener. Cada verdadero creyente sabe que entender la carga del pecado y experimentar el pecado frente a un Dios santo, entender cuán delicada y cuán peligrosa es nuestra situación, entender cuán grande es la condenación y experimentar frente a esa realidad de pecado el perdón de Dios en la cruz, es algo que no se puede explicar con palabras. Eso hay que vivirlo. Y ellos lo habían vivido. Ellos habían experimentado el perdón de Dios. Ellos habían sentido como esa carga tremenda de repente caía de sus hombros. No sé si ustedes han leído el libro El progreso del peregrino, si han visto la película. Aquel momento en que el peregrino viene con esa carga tremenda en la espalda, que no lo deja moverse, que no lo deja caminar, y de repente se encuentra delante de la cruz y ¡puf!, la carga desaparece. Experimentar el perdón de Dios no se explica con palabras, hay que vivirlo. Y ellos lo habían vivido, y aún así cayeron en el engaño de las obras. Aún así fueron engañados por un mensaje que les decía lo que el corazón de ellos, el corazón caído de ellos, querían escuchar. Ellos escucharon a estos judíos hablándoles de la necesidad de cumplir los requisitos de la ley, porque si no, no podrán ser salvos. Y se dejaron engañar. Tienen que circuncidarse, tienen que cumplir el día de reposo, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, tienen que cumplir todos estos requisitos. Escucharon y se dejaron engañar. Y el problema es que así como le pasó a ellos, nos puede pasar a nosotros. Así como les pasó a ellos, le pasó a la iglesia en la Edad Media. Bueno, mucho más que la Edad Media, desde el siglo III y pico hasta el siglo XV, la iglesia vivió sumergida en la oscuridad. Cuando los reformadores comenzaron a hablar, denunciaron obras, denunciaron una iglesia que basaba su salvación en pagar un dinerito para que si la moneda caía en el cofre, un alma salía del purgatorio. La iglesia se había inventado toda una cantidad de cosas. Hoy en día, la iglesia de Roma sigue confiando en las obras. Sigue confiando en que si hacemos esto, o esto, o esto, o esto, podremos ser salvos. Pero el problema es que no solamente ocurre con la iglesia de Roma, ocurre con la iglesia cristiana. ¿Cuántos no se vuelven hoy en día al Antiguo Testamento, no como una enseñanza de quiénes somos nosotros, quién es Dios y de las promesas que Él nos dio para conducir a la cruz, sino como algo que tenemos que cumplir para ser salvos? Cantidad de personas se han vuelto hoy legalistas leyendo el Antiguo Testamento. Y de una u otra manera, sea por cumplir sacramentos, o sea por cumplir lo que la ley exige, o sea porque nosotros mismos nos imponemos cargas, de una u otra manera, continuamente nos sometemos al engaño de las obras, porque a nuestro corazón le encanta sentir que tenemos el mérito. Es una realidad. Le pasó a ellos, le pasó a los cristianos durante todo el periodo del oscurantismo, toda la oscuridad.
Le he pasado a la iglesia después de la Reforma y nos puede pasar a nosotros hoy. Y el problema es que lo que está en juego aquí es la esencia misma del Evangelio, esa reacción airada de Pablo, ese Pablo diciéndole a estos hombres torpes, fue natural, porque no se trataba de una pequeña crisis dentro de la iglesia. Lo que se estaba poniendo en duda ahí en Galacia era la suficiencia de la obra salvadora y santificadora de Jesús en la cruz. Si a la cruz hay que añadirle algo, entonces es porque la cruz no fue suficiente. Pablo le sigue diciendo, ahí en versículos 3 y 4, tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos, tanto sufrir para nada, si es que de verdad fue para nada. Ellos creyeron en la obra de Jesús para salvación y ahora pretendían perfeccionarse por su propio esfuerzo. Fueron salvados por gracia a través de la fe, pero pretendían santificarse cumpliendo cosas. Hermanos, de nuevo, algunos pudieran pensar que eso que le pasó a los Gálatas fue un caso aislado, pero como ya dijimos, nos puede pasar también a nosotros. Tenemos que entender que la justificación por la fe no fue una innovación de Pablo. No fue algo que Pablo se le ocurrió y dijo de pronto. Se trata de una verdad que está presentada en las Escrituras desde el comienzo mismo, desde el libro del Génesis. Dios habló de la justificación por la fe desde que comenzó a revelarse al hombre. Y eso nos habla de una promesa basada en la fe, no en las obras. Fíjense lo que dice el versículo 6. Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y si no recordamos bien el orden de los acontecimientos, Abraham vivió mucho antes de que la ley fuera revelada. Como acabamos de decir, hermanos, la justificación por fe no es una novedad del Nuevo Testamento. Muchos creyentes hoy en día piensan que en el Antiguo Testamento el pueblo judío era justificado por la obediencia a la ley. Muchos hoy en día, porque no han leído y no han entendido el Antiguo Testamento a la luz de la cruz, piensan que sencillamente para que ellos fuesen salvos debían obedecer y obedecer y obedecer. Pero realmente no era así. Tanto que junto con la ley, ¿qué les entregó el Señor al pueblo? Cuando Él les entregó la ley en el desierto, ¿qué más les dio? Les dio el tabernáculo con todo el sistema de sacrificios. Por un lado les dio la ley para hacerlos conscientes del pecado y por otro lado les dio el tabernáculo donde debían ofrecerse sacrificios en sustitución de ellos. Desde que el pueblo estaba en el desierto, fue necesario que un cordero sin mancha cargara con los pecados del pueblo. Y eso como una muestra de lo que iba a pasar. Eso fue lo que más adelante llevó a Juan el Bautista, recuerdan, a decir, ahí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo, ahí tienen el Cordero de Dios que les va a enseñar cómo tienen que portarse para ser salvos. Ahí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, desde el principio, la relación de Dios con el hombre ha sido por gracia a través de la fe. Aún antes de que el Señor le entregara incluso la ley a Moisés, la relación con Dios se basaba en la fe. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Estamos hablando del libro del Génesis. Pablo continúa en el versículo 7 y dice, por tanto sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. ¿Se dan cuenta de lo que Pablo está diciendo aquí?
Los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. El verdadero pueblo de Dios no es el que desciende de Abraham por la sangre. No se trata de un derecho de nacimiento. A la mayoría del pueblo judío le fue imposible entender esto. De hecho, solamente un remanente, un pedacito del pueblo lo llegó a entender. Y la realidad es que no todos los descendientes consanguíneos de Abraham son parte del verdadero pueblo de Dios. Pablo dice en Romanos, no todo Israel es el verdadero Israel. Solamente un grupito. Los verdaderos descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Sigue en el versículo 8 diciendo, por lo tanto sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. ¿Se dan cuenta de que esto está hablando de nosotros? Somos descendientes de Abraham, no por una relación consanguínea, sino porque somos el pueblo de la fe. Dios anunció desde el Génesis que justificaría por medio de la fe a personas de todas las naciones, y eso nos incluye. El verdadero pueblo de Dios está formado por creyentes de diversas nacionalidades. Es un pueblo de fe, un pueblo que cree y confía en lo que Dios reveló sobre sí mismo y sobre sus planes. Es un pueblo que le cree a Dios. Y en el versículo 9 Pablo dice, así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de la fe. Hermanos, cada verdadero creyente es bendecido junto con Abraham por haberle creído a Dios. No por las cosas que hizo, no por los rituales que cumplió, por haberle creído a Dios. Los verdaderos creyentes viven por sola fe. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos, pensando en lo que pasó en Galacia, es ¿qué pasa si intentamos vivir por las obras? Recuerden la reacción de Pablo. Recuerden que Pablo no dijo, hermanitos amados, los llamó torpes. Los sacudió. Como que un hijo de nuestro fuese corriendo a cruzar la calle y viene un camión y nosotros le digamos, hijito, no cruces la calle, ten cuidado. Le pegamos 4 gritos porque hay peligro. Pablo vio el peligro de lo que estaba pasando en Galacia. Confiar en las obras es peligroso. Y vamos a ver en el último segmento del pasaje ese contraste, vivir por obras versus vivir por fe. Fíjense lo que dice en el versículo 10. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esta declaración? Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. La escritura es clara, no puede ser más clara que eso. Los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque nunca podrán cumplir fielmente lo que la ley exige. Así de sencillo. Nunca van a poder, es imposible. No hay manera. Por tanto, tratar de agradar a Dios confiando en nuestras buenas obras, hermanos, es una garantía de condenación. Confiar en que nosotros podemos agradarle a Dios a través del cumplimiento de la ley es colocarnos fuera de la gracia. Es echar el evangelio de lado y adoptar y abrazar un evangelio de obras que nos salva. Versículos 11 y 12 dicen, ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practica estas cosas vivirá por ellas, hermanos. El justo a los ojos de Dios no es quien trata de obedecer la ley al pie de la letra pensando que podrá ganar su favor. La justificación viene por creer
no por hacer. El justo vivirá por la fe. El que confía en sus propias obras para agradar a Dios vivirá sujeto al juicio que demanda la ley. Y dado que no hay uno justo, dado que es imposible que alguien cumpla la ley, cualquiera que pretenda agradar a Dios por las obras que la ley exige, sigue sujeto a la condenación a causa del pecado. Pero el creyente será justificado por la fe, porque ha creído y confiado en la obra redentora de Jesús. Pablo sigue en los versículos 13 y 14. Fíjense qué poderoso esto. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, a nosotros, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Hermanos, la fe del creyente, la fe salvadora, esa fe que salva de la condenación eterna, no se basa en creer que Dios nos dará todo lo que le pidamos. No se basa en creer que Dios puede sanarnos o puede prosperarnos o puede darnos éxito. La fe del creyente consiste en creer y confiar en que Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él fue colgado de un madero para que al creer en Él recibiéramos la bendición prometida a Abraham. Y esa bendición está sellada por la presencia del Espíritu Santo en cada verdadero creyente. Ese Espíritu Santo prometido al pueblo de Dios, que comienza con la restauración definitiva del ser humano a la imagen de Dios, que fue creado a imagen y semejanza de Cristo, a imagen y semejanza de Dios, que cayó, que se desvió y que fue destituido del privilegio de estar en la presencia de Dios. Ahora les he dado el privilegio de ser templo del Espíritu Santo, de tener a Dios morando en él y de poder acercarse confiadamente al trono de la gracia, confiando en que Jesús tomó nuestro lugar, en que Él nos libró de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Hermanos, lo que este pasaje nos dice, lo que este pasaje nos recuerda, es cuán susceptible somos como seres caídos a creer en el evangelio de obras. Nuestro corazón le encanta eso. Lo único que nos hace falta para creer en un evangelio de obras es escucharlo un poquito y quitar la mirada de la cruz. Al hombre le encanta la idea de ganarse el favor de Dios. De hecho, ¿cuántas veces hemos oído a alguien decirle a una persona que ha hecho algo bueno: wow, tú te ganaste el cielo? Tú tienes el cielo ganado por eso que estás haciendo. El ser humano cree, le encanta creer que puede ganarse el cielo. Y muchos creyentes, tal vez no lo dicen abiertamente, pero viven de esa manera. A lo largo de la historia, como hemos dicho, eso ha venido siendo una crisis recurrente de la iglesia. Y en nuestra propia vida es una crisis personal. Porque a veces empezamos a confiar en nuestras obras y no en la sangre de Cristo. Y cuando eso empieza a pasar, inmediatamente quitamos la mirada de la cruz, ponemos la mirada en nosotros y viene el desastre. Hermanos, la justificación por la fe le molesta al corazón del hombre y nuestro razonamiento humano, va a ser hasta lo imposible para engañarnos. Pasó en Galacia, ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia, sigue pasando hoy, nos ha pasado a nosotros.
No debemos olvidar que poner en duda la justificación por la fe en la obra de Jesús significa poner en duda la suficiencia de la cruz. Cada vez que ponemos en duda que solamente es por fe, estamos dudando en la obra de Jesús en la cruz. Estamos diciendo que lo que Él hizo ahí no fue suficiente, que hace falta algo más. Equivale a decir que ese sacrificio, que la sangre del Hijo de Dios mismo derramada ahí, no fue suficiente, que esa sangre preciosa que se derramó en el madero no pagó por completo y que aún nos falta algo que pagar, que aún nos queda a nosotros una parte de la deuda por cancelar. Cuando Él dijo, consumado es. Y se refería justamente, el término es un término legal. Ese término de consumado es, ya está pagado en su totalidad. Se pagó por completo. Hermanos, sola fe significa justamente eso, sola fe. Las obras de la ley están de más. Nuestros intentos por agradar a Dios no van a salvarnos. Cuando Jesús le preguntaron a un grupo de judíos, después del milagro aquel de la alimentación de los 5,000, cuáles eran las obras que debían hacer para agradar a Dios, cuáles son las obras que Dios exige, Él fue claro en la respuesta: esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Vamos a meditar en esto. Vamos a tomar este pasaje y volverlo a leer, viéndonos nosotros ahí reflejados. Vamos a pedirle al Señor que nos fortalezca, que abra nuestro entendimiento, que nos permita verlo con más claridad cada día para que la obra de Jesús sea lo más clara posible y nunca pongamos nuestra confianza en un lugar que no sea su obra en la cruz. Que ese conflicto que está entre nuestro corazón caído, que le encanta el mérito y la realidad que nos presenta el Evangelio de la Gracia, nunca nos desvíe. Que ese conflicto nunca nos haga poner la mirada en nuestra propia capacidad y recordemos siempre que somos justificados por fe. Que el vehículo es la fe. Creer en la obra de Jesús en la cruz y que esa obra fue absoluta y enteramente suficiente, que no hay que añadirle absolutamente más nada. Porque cada vez que le añadimos algo, alteramos el Evangelio y deja de ser el Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este pasaje, Señor, y te pedimos que nos protejas, Señor, del engaño de las obras. Que nos protejas, Señor, de ese engaño que tantas veces ha afectado a tu iglesia a lo largo de la historia. Que afectó a la iglesia de Galacia, que afectó a la iglesia de Roma, y que ahora afecta a la iglesia protestante de muchas maneras, Señor. Pero que también nos afecta a nosotros de manera personal. Ayúdanos a recordar siempre, Señor, la magnitud de tu obra, la suficiencia de tu obra, el milagro que ocurrió, Señor, cuando el todopoderoso creador de todas las cosas se hizo hombre y derramó su sangre para recibir en nuestro lugar el castigo que nosotros merecíamos. Recuérdanos siempre, Señor, que la obra fue consumada, que el pago fue cancelado por completo, que la deuda ya no está y que fuimos liberados, Señor, de la maldición de la ley, porque Cristo se hizo maldición por nosotros. Gracias, Padre, por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por darnos este privilegio enorme, Señor, de sabernos hijos tuyos, de sabernos parte de tu pueblo, de habernos rescatado de la oscuridad y llevarnos a tu luz y hacernos instrumentos tuyos para que tu nombre se glorifique, Señor. Nos ponemos delante de ti como iglesia y te pedimos que nos ayudes, Señor, a cumplir la tarea que tenemos por delante, pero no confiando en nuestra capacidad, no confiando en nuestras habilidades, sino confiando en ti, Señor. Que vivamos verdaderamente por fe y no por obras, que vivamos verdaderamente poniendo la mirada en la cruz, que es la que salva,
que es la que permite nuestra santificación. Que pongamos la mirada en ti y en tu obra. Y que nunca pensemos, Señor, que a esa obra perfecta le hace falta algo. Cada vez que lo dudemos, Señor, cada vez que pongamos nuestra mirada en nosotros mismos, en nuestra capacidad, recuérdanos, Señor. Y que esas palabras de Pablo nos las tomemos personales. Cada aquellos torpes, ¿quién los engañó? Gonzalo, torpe, cada uno de nosotros por nombre, si dejamos de confiar en la cruz, Señor, jálanos las orejas. Recuérdanos. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que nunca pongamos en duda la suficiencia de la cruz. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.